En esta iglesia enseñamos que seguimos a Jesús para ser como Jesús. Seguimos a Jesús porque Él es nuestro modelo y queremos llegar a parecernos a Jesús. Y hay muchas cualidades en la vida de Jesús que nos gustan y que destacamos mucho. Por ejemplo, su amor, su gran compasión, su paciencia, su servicio, su sacrificio. Pero ¿saben una cosa? Hablamos más bien poco de su humildad y su mansedumbre. Y sobre todo, cuando nos dicen que esa cualidad de ser humilde de Jesús, la tenemos que tener nosotros. Que nosotros también tenemos que ser mansos como Jesús. Y decimos, yo puedo ser manso, pero no. Porque pensamos equivocadamente que la humildad, que la mansedumbre es sinónimo de ser débil, cobarde, alguien que le falta valor, iniciativa. Eso no tiene nada que ver. Si así pensamos, estamos lejos, muy lejos de parecernos a Jesús, porque tal vez con mucha seguridad no hemos entendido de qué se trata la cualidad de la humildad, esta cualidad del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de humildad. Hoy vamos a entender un poco mejor la palabra humildad. La palabra humildad puede ser traducida también mansedumbre. Mansedumbre o humildad viene de la misma palabra griega. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el apóstol Pablo escribió, cuando hizo esta lista de las cualidades del fruto del Espíritu Santo, es decir, las cualidades de la personalidad de Jesús, que era amoroso, lleno de paz, de gozo, de paciencia, de bondad, de misericordia, de fidelidad, y colocó la palabra humildad, en otras Biblias es traducido como mansedumbre, la palabra griega es prautos, puede ser traducida, como dije, humildad o mansedumbre. Pero ¿qué significa la palabra prautes? Significa esto: fuerza bajo control. Escríbalo en ese espacio en su guía, si tiene la guía de la enseñanza, es lo primero que deben escribir allí. Es fuerza bajo control. Eso es lo que significa ser humilde, ser manso, no menso, sino ser humilde significa poseer fuerza, pero bajo control. Entonces, para entender eso, simplemente piense en un caballo salvaje, de esos que andan en las praderas que nos muestran en las películas, que nadie los domina, que andan corriendo libremente a todo galope por las praderas. Tiene mucho poder un caballo, ¿verdad? Pero cuando domestican al caballo, ¿ese caballo pierde la fuerza? No pierde la fuerza. Ahora esa fuerza está bajo control. La humildad no quiere decir que usted es una persona débil. La mansedumbre no quiere decir que usted es menso. La humildad y la mansedumbre no quiere decir que a usted le falta valor, sino que su fuerza y su valor los tiene bajo control. En los tiempos de Jesús y del apóstol Pablo, la humildad no era vista precisamente como una cualidad. Algunos escritores de esa época, griegos y romanos, decían que la humildad era más bien un defecto que una cualidad. Porque un hombre de verdad no era humilde ni modesto, sino que los hombres de verdad eran fuertes, poderosos y dominantes. Los hombres debían asegurarse de aparentar fuerza, superioridad, dominio. Si uno tenía algo de qué presumir, debía presumir, y si no tenía con qué presumir, pues debía aparentar que lo tenía. Porque en aquella cultura la humildad no era una cualidad, la humildad era un defecto. En aquellos tiempos, ¿verdad? Hoy no. ¿Hoy qué pensamos de la humildad?
Hoy cuando vemos tanta arrogancia, tanta gente, incluso como caminan, aquí voy yo, abran paso, soy el más grande, yo tengo poder, no sabe quién soy yo, no sabe con quién se está metiendo. Pero la Biblia presenta un ideal muy distinto, uno que iba en contra de esa cultura de arrogancia. Y todavía el Evangelio nos dice que debemos vivir de una manera diferente. Quiero, primero que todo, hablar de el valor de la humildad en nuestra vida. Solamente voy a dar tres ventajas, tres ventajas para cada uno de nosotros de vivir humildemente. En primer lugar, la humildad aleja el conflicto. La humildad aleja el conflicto. Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma los ánimos, pero la respuesta áspera aumenta el enojo. Aquí básicamente lo que está diciendo la Biblia es que no responder mal con mal. Si a usted le pegan un grito, no responda con gritos. En una discusión, cuando se está gritando y ambos están gritando, el conflicto no se va a acabar, sino se va a ¿qué? Aumentar. Alguien con sabiduría en un conflicto, cuando se están gritando, alguien con sabiduría y con humildad debe ¿qué? Bajar la voz. ¿Sabe por qué los niños gritan? Porque a los niños los gritan. Te dirá, pero ¿por qué este niño, esta niña mía siempre está gritando? Porque siempre la están gritando. Alguna vez algún padre le preguntó a un psicólogo, a una psicóloga, ¿por qué mi hijo golpea en la escuela a los otros muchachos, a los otros niños? Siempre le está pegando y siempre me ponen quejas de este niño que siempre está golpeando a sus amiguitos. Y la psicóloga empezó a preguntar, a averiguar y se dio cuenta que ese niño era maltratado, golpeado en su casa. Y ella nos dice, niños que golpean han sido o están siendo golpeados. Porque aprenden a golpear ¿de quiénes? De los padres. Y los niños aprenden a golpes y piensan que golpear es una forma de resolver los problemas, es una forma de relacionarse. Entonces, si su hijo tiene problemas de golpear a sus amiguitos, a sus amiguitas, piense dónde está aprendiendo. ¿Dónde está aprendiendo? A golpear o a gritar. Ahora, la humildad aleja el conflicto y quiero que leamos Eclesiastés 10:4. Si el ánimo del rey se exalta contra ti, no te apartes de donde estés. La mansedumbre es el remedio para las grandes ofensas. ¿Cuál es el remedio para las grandes ofensas? La mansedumbre. En otra versión, una versión moderna de este texto dice así, si el patrón se enoja contigo, no renuncies. El espíritu sereno apacigua el enojo. ¿Cuántas veces hemos conocido? A ninguno de nosotros nos ha pasado eso, solamente que hemos conocido. Así, porque nos han contado. Personas que el patrón los trata mal y ellos se exaltan también y dicen, pues renuncio, pues me largo. Y aquí dice la Biblia que el espíritu sereno apacigua el enojo. Si el patrón se enoja contigo, no renuncies. No tire la toalla. Demuestre que usted es más sabio que su patrón, más inteligente que su patrón, que tiene más que mansedumbre, es decir, más poder. Porque se necesita más poder para ser humilde que para ser violento. Se necesita más poder para ser humilde. En 1 Corintios 4:13 dice
Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. ¿Y de qué estaba hablando el apóstol Pablo aquí? Tuve que buscar una versión que fuera un poquito más suave. Dice, se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. El apóstol Pablo está diciendo que los cristianos hasta el día de hoy vamos a ser tratados como escoria. La palabra que usa empieza por M, no se las voy a decir cuál es, pero empieza por M. Ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? Porque la usa mucho. Empieza por M. Dice, y ante ese trato, los vamos a tratar nosotros con gentileza. Porque los cristianos hemos aprendido de Jesús a devolver no mal por mal, sino bien por el mal que nos hacen. Entonces, la humildad tiene el privilegio y tiene la ventaja que aleja el conflicto de nosotros. En segundo lugar, la humildad nos aparta del orgullo. Solo a 2 personas en la Biblia, en toda la Biblia, solamente a 2 personas se les llama humildes. Uno es obviamente a Jesús. La cualidad de Jesús era que era manso y humilde. No quiere decir que era débil, que era cobarde, porque cuando tuvo que decirle cuántos pares son 3 moscas a los fariseos, se los dijo. Y no una vez, sino varias veces se separó y les dijo, ay de ustedes hipócritas, porque... Y les dijo un sermón fuerte. No porque fuera débil, sino porque era valiente. La humildad no tiene que ver con la valentía. También Jesús, a pesar de que la Biblia dice que era manso y humilde, no rehuyó ir a Jerusalén, sabiendo que lo estaban esperando para matarlo. Y dijo, no, vamos para allá. Y encaró su sufrimiento, no se echó a correr. Los apóstoles todos, ¿qué? Huyeron. ¿Recuerda al apóstol Pedro? Si es posible, voy a dar mi vida por ti. Yo me hago matar por ti, Señor. Muy valiente, ¿verdad? Y salió a esconderse después de negarlo. Jesús no huyó ante el sufrimiento. ¿Cuál es la otra persona de la cual la Biblia dice que era manso y humilde? Moisés. En Números capítulo 12, versículo 3 dice, Moisés era un hombre muy humilde. En toda la tierra no había nadie más humilde que él. Tremendo, tremenda descripción. Alguien en toda la tierra no había más humilde que Moisés. Pero ¿saben? Moisés tenía problemas de ira. No sabía controlar su enojo. Pero a pesar de eso, la Biblia llama a Moisés humilde. ¿Cómo así? Tenía problemas de ira, no sabía controlar su enojo y a pesar de eso, la Biblia dice que era humilde. Por ejemplo, mató a un egipcio. Una vez estaba viendo que un egipcio estaba maltratando, golpeando a uno de los israelitas y Moisés salió en defensa y mató al egipcio y enterró el cadáver para que no se dieran cuenta. Cuando sube al monte Sinaí con las tablas de la ley y Dios con su propio dedo escribe los 10 mandamientos y baja cansado, 40 días allá, 40 días y 40 noches en eso, y baja y el pueblo de Israel está ¿qué? En rumba, bailando y adorando ídolos, hicieron su propio becerro y en una parranda grandísima, y viene de la piedra Moisés y ¡pum! Les lanza y quiebra las tablas de la ley y Dios dice, pues ahora le va a tocar a usted volver a subir y va a escribirla a usted. Y cuando Dios le dice en el desierto, cuando no había agua que tomar, dice, háblale a la roca para que brote agua. Y pues él no dijo qué cosa de hablar ni qué nada, cogió así y le dio, golpeó con ira la roca y salió el agua, pero Dios le dijo,
Por eso no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Cómo es posible que alguien que tiene problemas de no sea llamado humilde en la Biblia? Por una razón. Porque a pesar de eso, Moisés era enseñable, es decir, sabía reconocer cuándo se equivocaba, se arrepentía y se corregía. No dejaba que el orgullo dominara su corazón. Sí, tenía problemas de carácter, pero la humildad alejaba el orgullo de su vida. Y esa es una verdad para nuestra vida. La humildad aleja el orgullo de nosotros. En tercer lugar, la humildad nos aparta del estrés. Del estrés. Mateo 11:29 dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. ¿No será que todo ese estrés que usted está viviendo, toda esa preocupación, toda esa angustia, que no puede dormir, que no disfruta nada, que no le sabe nada buena la comida, que no ha perdido el gozo de la vida y se siente presionado y ahogado y angustiado, ¿no será acaso por falta de humildad? Porque por la falta de humildad quiere hacer cosas que no están en sus posibilidades. Por la falta de humildad está aparentando ser quien no es. Por la falta de humildad lleva cargas en su mente y en su corazón por errores y pecados del pasado y no los ha confesado. Por la falta de humildad no acepta la corrección o el consejo que le dan otros. La humildad aleja el estrés de nuestra vida. Ahora sí, a lo más importante, ¿cómo llegar a ser una persona humilde? ¿Cómo tener humildad en mi vida? Seguramente tendrá que esforzarse más o aprender a hacerlo mejor, pero quiero decirle, ninguna de las cualidades de la vida de Jesús, ninguna de las cualidades del fruto del Espíritu la podemos desarrollar nosotros. Usted no se sienta esta noche antes de acostarse en la cama, al borde de su cama, y dice: Señor, mañana me voy a levantar siendo muy humilde. No puede ir a la farmacia y decir: Señor, véndame un frasquito de humildad. O al supermercado: véndame una libra de humildad. La humildad no sale de nosotros, porque de nosotros sale es el ¿qué? El orgullo, la soberbia. Eso es lo que produce nuestro corazón. Entonces, la única manera de desarrollar un corazón humilde es entendiendo que no sale de nosotros, sino que es la obra de Dios en nosotros. Y yo quiero que veamos de nuevo las palabras de Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29, unas palabras conocidas para muchos de nosotros. Dice: vengan a mí todos ustedes los que están agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Lo que dice Jesús, que nos hará personas humildes como Él, son tres cosas que Él menciona allí. Primero, vengan, ¿a quién? A Jesús. Venga, el pastor, venga, que usted tiene la unción. Hoy en día la gente anda detrás de las unciones de los pastores, que ese pastor sí tiene la unción. No es como el pastor de Getsemaní, que no tiene unción. No, aquí la Biblia, Jesús mismo dice: vengan a mí. No lo lograremos por nuestra cuenta, no es alejándonos de Jesús, sino yendo a Jesús. El orgullo es lo que nos aleja del Señor. ¿Quiere ser una persona humilde? Reconozca que necesita a Jesús en su vida. No como un amuleto, sino como el Señor de su vida, el que tiene el control de su vida. Venga a Jesús.
Dígale, Señor, aquí estoy, me rindo a ti. Yo no puedo controlar este orgullo, no puedo controlar esta soberbia. Hazme una persona humilde. Segundo, lleven mi yugo. Lleven mi yugo. Eso quiere decir, ustedes saben qué es el yugo, ¿no? Los bueyes, para arar, los colocan en parejas. Y lo que los une, ese madero que los une, se llama yugo. Y generalmente la forma en que los unen es un buey que tiene ya experiencia con uno que apenas está aprendiendo, para que este que está aprendiendo aprenda de alguien que tiene experiencia. Cuando Él nos dice, lleven mi yugo, es hagamos pareja con Jesús. Veamos a Jesús, aprendamos de Jesús cómo ser humildes. Caminando con Jesús, aprenderá a ser humilde como Jesús. ¿Y cómo camino yo con Jesús? ¿Dónde está? Que no lo veo. Usted y yo caminamos como Jesús. Cuando leemos el Evangelio, aprendemos de sus enseñanzas, vemos cómo trataba a la gente, vemos cómo resolvía los problemas de Jesús, vemos cómo enfrentaba a los que se le oponían. Vemos qué hacía cuando la gente lo quería hacer rey y ay, es que este es el Mesías, este es el que estábamos esperando, y Jesús no les comía cuento como decíamos hoy en día, ¿cierto? Lo querían hacer rey, ¿recuerdan? Y Jesús dijo, no. Es importante aprender de Jesús, caminando con Él, cómo ser humilde. Y por último, dice, aprendan de mí. Aprendan de mí. ¿De quién está aprendiendo usted a vivir su vida? ¿De los humildes cantantes de reggaetón? ¿De los humildes artistas de toda esta farándula nuestra, ostentosa, que siempre están buscando aparentar y mostrar? En una sociedad controlada por la apariencia, la opulencia, la ostentación, Jesús y solo Jesús es a quien debemos mirar nosotros para aprender humildad. Una cultura que valora la arrogancia. En esa cultura somos llamados a seguir a Jesús para ser como Jesús. Quien dijo, aprendan de mí porque yo soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y por eso tenemos que decirle al Señor algo que es rendir nuestra vida a Él. ¿Ustedes recuerdan la historia del hijo pródigo? La historia más conocida de las que contó Jesús. ¿Recuerdan qué le dijo este hijo a su papá al principio de la historia? Le dijo que dame la parte de la herencia que me corresponde. Escuchen la palabra, dame. Y cuando se va y gasta todo lo que se gastó y regresa a la casa de su padre sin nada, estas son las palabras que salen de su boca. Hazme como uno de tus siervos. Mira la diferencia. Salió diciendo, dame. Regresó diciendo, hazme. Quiero decirles que la gran mayoría de las oraciones de los cristianos, de nosotros los cristianos del siglo XXI, se parecen a la oración inicial de este hombre. Siempre le estamos pidiendo al Señor, ¿qué? Dame trabajo, dame plata, dame el número del baloto, dame una novia, dame un novio, dame un esposo, dame un carro, dame una finca. Y siempre le estamos diciendo, ¿qué? Dame.
Pero ¿cuántas veces le decimos al Señor, hazme humilde, hazme más como tú, Señor, hazme una persona mansa? Mensa ya soy, pero hazme una persona mansa. ¿Ven? Esta semana enfóquese en el hazme. Hazme, Señor, una persona humilde. Hazme, Señor, una persona mansa. Hazme una persona como tú, Señor Jesús. Ahora, algo práctico para hacer esta semana. Una oración, pidámosle al Señor, hazme, pero cosas prácticas. Porque esto de la humildad no es teoría. La humildad es algo que se vive y debe vivirse a diario. Primero, cuando alguien me sirva, seré comprensivo, no exigente. Cuando alguien me sirva. ¿Qué personas le sirven a usted en una semana normalmente? El cajero del supermercado, que se demora. Ay, me equivoqué. Y usted, esta gente que no sabe trabajar. En la EPS. Esa es la prueba máxima, ¿verdad? En el bus. Hay tantas personas que nos sirven y nosotros no somos humildes, no somos comprensivos, sino que somos exigentes. Botamos la basura en la... Ayer que venía cruzando el parque, veo, seguramente era una familia porque eran puros vasitos, como unos 5 vasitos de helado, todos tirados ahí, y la caneca estaba ahí. Yo decía, pero... Ah, no, para eso les pagan a esos. ¿Para qué? Para eso les pagan. Hay que esta semana empezar a ser comprensivos, no exigentes con las personas que nos sirven. Ay, pero afánese. Usted no sabe lo que es atender tanta gente. Eso es complicado. Trate de ponerse en los zapatos de esa persona. Segundo, cuando alguien entre en desacuerdo conmigo, seré amable sin rendirme. Sea amable con las personas que no están de acuerdo en su opinión política, deportiva, lo que sea. Sea amable. No quiere decir que se rinda. Sí, usted tiene razón. No. Pero no convierta una diferencia de opinión en una guerra, que es lo que hacemos todos los días en nuestro país. No, todos tenemos derecho a opinar diferente, a pensar diferente, ser comprensivos, ser amables, pero sin rendirnos. Rendir nuestra forma de pensar, renunciar a ella. Y por último, cuando alguien me decepcione, seré humilde, no lo condenaré. ¿Hay personas que lo han decepcionado a usted en su vida? Todo. ¿Y saben qué va a pasar esta semana? También. Le van a decepcionar. Empezando por la persona que está a su lado. No la mire. Nos van a decepcionar, pero debemos ser humildes y no condenarlo. Ah, es que usted siempre. Es que usted no sirve para... Es que usted... Entienda que si las personas nos decepcionan, nosotros también somos personas que decepcionamos. Y con la misma humildad y comprensión que queremos que nos traten, debemos tratar a los demás. 3 tareitas para aplicar la humildad esta semana. ¿Se le miden? Bueno. ¿Por qué no nos colocamos en pie y le pedimos desde ya al Señor esta oración? Hazme una persona como Jesús, una persona mansa y humilde de corazón. Oremos.
Señor Jesús, llegamos ante tu presencia porque te necesitamos. Necesitamos de ti para ser humildes. Nos acercamos a ti para aprender a ser mansos y humildes de corazón como tú, Señor Jesús. De nuestro corazón sale el orgullo, la soberbia, la vanidad, pero de ti viene la humildad. Hoy te pedimos, haznos humildes, Señor. Haznos mansos y humildes como Jesús. Ayúdanos, Señor, a depender de ti. Por nuestra propia iniciativa no vamos a lograr ser humildes. Por eso dependemos de ti, Señor. Haznos humildes. Y esta semana en el trato con los demás, que lo empecemos a vivir. Por favor, que nuestra vida refleje la presencia de Jesús en nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.